La semana que pasó, el día viernes, el Congreso sometió a voto la propuesta de la Comisión de Constitución que preside el congresista fujimorista Hernando Guerra García para tener elecciones en el 2023. Como ustedes saben, la votación no llegó, no ganó, ni siquiera llegó al 50% de los votos, muy por debajo. ¿Qué pasó? La izquierda radical, ¿no es cierto?, y la derecha más cavernaria en el Congreso, que coinciden, porque los opuestos se atraen, ¿no es cierto?, anularon la posibilidad de tener elecciones en el 2023. Se presenta una reconsideración y se dice vamos a votar el lunes. Muy bien. Llegó el lunes, llegó el día de hoy, llegó un gran debate, siempre de muchas horas, todos con argumentos muy sesudos, ¿no es cierto? La reconsideración, miren, pasó por el voto dirimente del presidente del Congreso. Si no, no pasaba. ¿Qué significa eso? Que mañana a las 11 de la mañana el Congreso de la República va a discutir la posibilidad del adelanto de elecciones al 2023 para reconsiderar su primera votación. Por supuesto que no pudieron hacerlo hoy, estaban ya cansados, ¿no? En fin, mañana a las 11. Porque como no les urge, porque en las calles no están ellos padeciendo lo que padecemos todos los ciudadanos, recién mañana a las 11 de la mañana, luego de una larga noche de descanso, podrán discutir si tenemos elecciones al 2023. Nuevamente, irresponsabilidad y falta de voluntad política. Los dos componentes que más daño le hacen a una crisis como la que estamos viviendo. Pero para entender los entretelones, las cosas que están ocurriendo, estas votaciones, cómo van, cómo vienen, yo quiero agradecerle a José Manuel Villalobos, maestro en Derecho Electoral y director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que nos acompaña esta noche para entender un poquito más los entretelones de estas votaciones y qué puede haber detrás. José Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, siempre es un gusto tenerte en el programa, gracias por acompañarnos. Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenísimo. Atento a tus consultas. José Manuel, ¿por qué Avanza País, que se opone y se opuso desde el comienzo a las elecciones del 2023, votó a favor de la reconsideración? Es decir, de pronto lo que está diciendo es, ok, usen mi voto para abrir un debate que yo sé de plano no va a prosperar, que no se va a modificar lo que discutimos el viernes y por tanto lo que pasa el martes será lo mismo. Te presto mi voto, reconsideremos porque sé que nada va a ocurrir. ¿Te hace sentido lo que te digo, José Manuel? Yo daría otra lectura, Carlos. Dale. En realidad, Avanza País lo que ha dicho y votó en diciembre del año pasado es por elecciones en abril con reformas. Recordemos que la reconsideración que hubo el viernes pasado dejó sin efecto la votación para abril, para luego plantear una nueva fórmula para octubre de este año, que es con la cual Avanza País no ha estado de acuerdo. Pero aparentemente al votar hoy día por la reconsideración, que además se aprueba con el voto de Williams, que preside el Congreso y forma parte de Avanza País, lo que abre la posibilidad es de que, como no hay acuerdo para hacer elecciones en octubre, cabe la posibilidad de que sí podría retomarse la propuesta de abril del 2024. Aunque hace unos instantes he leído en Twitter a Martín Hidalgo que ha colgado el texto sustitutorio que aparentemente mañana se sometería a votación, y lo que ha puesto ahí, lo que dice ahí, es que estarían planteando elecciones en diciembre con segunda vuelta en febrero, enero, para que se vayan a fines de marzo, pero ojo, para una elección general complementaria para completar el periodo al 26. Interesante porque sería complementaria, con lo cual los congresistas podrían postular porque es para completar el periodo, tomando como jurisprudencia, digamos, lo que pasó en 2020, que los congresistas del Congreso disuelto postularon para el complementario. Pero José Manuel, tal como está la calle, que los congresistas pretendan volver al Congreso de la República, ¿no te parece que es incendiar más la calle?
Sí, pero recordemos que ya han demostrado que no se quieren ir y no les importa mucho que la calle tenga una posición. Ahora, no toda la calle, ¿no? Porque hay calle pacífica, digamos, y hay calle violenta, que definitivamente si pasa eso van a seguir con la violencia, pero digamos, en este asunto, en este aspecto de un conflicto que hay varias partes, varias demandas, debemos ser conscientes que no necesariamente lo que quiera la calle se va a poder cumplir, porque en el Congreso hay varias posiciones y el viernes han demostrado que no van a escuchar mucho a la calle, es por eso que no aprobaron lo de octubre. Digamos que tal vez una salida, un incentivo, digamos, para que aprueben el recorte del mandato, sea que se les hará la posibilidad de que postulen. Finalmente será la misma ciudadanía, la misma población la que decida en las urnas si quiere que alguno de estos congresistas continúe o castigarlos con su voto en las urnas, que sería también lo mejor, ¿no? Pero José Manuel, a igual razón, igual derecho, si desde la derecha se propone un texto sustitutorio para poder ser reelegidos, entonces la izquierda va a decir, apruébame también mi referéndum de asamblea constituyente. Si vamos a meter textos sustitutorios, metámoslos todos. Bueno, decidirá en este caso el procedimiento parlamentario. El que propone el texto sustitutorio es la Comisión de Constitución. Si tiene los votos se aprobará y si no tiene los votos no se va a aprobar, y ahí lo que se va a discutir es el texto, es el dictamen en minoría del congresista Quito que sí plantea la Asamblea Constituyente. Si tiene los votos se aprobará y si no irá al archivo. Es un tema, lamentablemente es un tema de sumas y restas. ¿Quién tiene más votos? Sí, pues. ¿Y en qué momento se puede meter un texto sustitutorio si el fin de semana, digamos, no ha habido pleno, no se ha discutido, no han habido comisiones activas? ¿Cómo se mete un texto sustitutorio? No, recuerda que hoy en la mañana, luego de que se aprueba la reconsideración, que logró los 67 votos con las justas, Ajá. el presidente de la Comisión de Constitución pidió un cuarto intermedio para consensuar con las bancadas una nueva fórmula. Aparentemente hasta la tarde que se suspendió la sesión de Congreso no había consenso y seguramente han ido reuniéndose y trabajando este texto que ahora está circulando en redes, que aparentemente es el que se han puesto de acuerdo para mañana llevar una votación. Entonces, correcto. Obviamente este es un texto que nace pues, de las conversaciones que han tenido en ese cuarto intermedio. De acuerdo. Interesante, José Manuel. Ahora, eso desde la parte del Congreso, me voy un instante al Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte presentó al Congreso un proyecto de ley para elecciones al 2023 si el Congreso no aprobaba sus propios proyectos de ley para el 2023. No termino de entender el sentido. ¿Por qué te planteo un proyecto de ley que el Congreso ya va a rechazar al 2023 con la misma fecha si sé que no va a prosperar? Mira, yo quiero darle una lectura más que jurídica, política. Yo creo que el Ejecutivo, al verse arrinconado con las protestas, que básicamente se pide que se vayan todos, la renuncia de la presidenta, etcétera, lo que ha visto por conveniente es visibilizar que quien tiene la responsabilidad de decidir si hay adelante elecciones o no es el Congreso. Y por eso es como que le ha dado un ultimátum, ¿no? O apruebas, si no apruebas, pues yo te presento una nueva propuesta para que la apruebes. Claro, sería un sinsentido que si el Congreso mañana desaprobara la propuesta, venga ahora el Ejecutivo a presentar una propuesta que ya sabemos que no la van a aprobar, no va a tener efecto. Se le ha querido dar un sentido político, creo yo, ¿no? Digamos, pasarle la pelota al Congreso. Ok. No es una lectura mía, pero la he leído en algunos analistas y dicen, de pronto, en este momento, si es que mañana no se aprueba la reconsideración, con texto sustitutorio o no, lo más corto para el 2023 es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Te hace sentido esa posibilidad? No, lo he comentado hace varios días en mis redes, Carlos, y en otros medios. Yo creo que se equivocan quienes creen que la salida más rápida para hacer elecciones este año es la renuncia de la presidenta. Y creo que se equivocan por dos aspectos. A ver. Primero, porque el artículo 115 de la Constitución, que contempla que
Cuando no hay presidente ni vicepresidente, ninguno de los dos vicepresidentes, en este caso sería Dina Boluarte la última que queda y ella renuncia, tendría que asumir de inmediato quien preside el Congreso. En este caso sería Williams, más allá de que luego no lo acepten y vayan a forzar su dimisión para que se elija otro, pero el que se elija, sea Williams o no, va a ser presidente de la República y está obligado a convocar de inmediato a elecciones. Así es. Pero ¿cuál es el problema? Que el artículo 115 dice a secas convocar a elecciones, no dice convocar a elecciones generales. Y entonces ya hay interpretaciones en el mismo Congreso de que estas solo deberían ser presidenciales para completar el periodo, con lo cual el Congreso actual se quedaría. Es una interpretación válida porque la Constitución no es clara. Otros, dentro de los cuales yo me sumo, interpretamos que no, que si la Presidenta de la República renuncia y asume que preside el Congreso, tiene que convocar a elecciones generales, porque no tiene sentido hacer solo una elección presidencial para que alguien gane la presidencia y tenga un Congreso adverso. Estos van de la mano. Pero digamos que si se optara por esa interpretación que me parece la correcta de convocar a elecciones generales, estas no podrían hacerse en 2023. ¿Por qué? Porque el 115 es bien claro, la convocatoria es inmediata, es decir, el presidente que asuma lo primero que tiene que hacer es convocar elecciones, con lo cual no tiene tiempo para pedir que se hagan reformas a la ley electoral y a la Constitución y por lo tanto tiene que convocar con el marco legal vigente. ¿Eso qué te exige? Un mínimo de 9 meses entre elección y convocatoria, padrón electoral que cierra con 1 año, pero sobre todo el candado principal para que se haga la elección del 2024 ante la renuncia de la presidenta es que el 116 de la Constitución señala que el cambio de mando se produce el 28 de julio del año en que se lleva a cabo la elección. Este año, este 28 de julio, no se podría hacer el cambio de mando porque es imposible hacer elecciones en 2 vueltas antes del 28 de julio de este año. Por eso que tendría que ser el 24 si renuncia a Dina Boluarte. Sí, pero José Manuel, en ese sentido, Fernando Tuesta ha señalado, por ejemplo, en varias ocasiones que el tema de la fecha es un tema subsanable, el del 28 de julio. Se pueden hacer las modificaciones correspondientes de aquí hacia las elecciones. Pero yo discrepo con el doctor Tuesta, o en todo caso lo han entendido mal. Tú puedes hacer cualquier modificación a la fecha y él se refiere, creo, a modificar la fecha ahora si adelantamos las elecciones. Yo creo que él se refiere a eso, porque también hemos planteado ahora que si las elecciones son en octubre de este año y la segunda vuelta en noviembre, obviamente el cambio de mando tiene que ser el 31 de diciembre y para eso sí se modifica el 116, porque sí iríamos a una reforma constitucional. Pero en el otro escenario que estamos hablando de renuncia de la presidenta, como quien asume tiene que convocar de inmediato elecciones, ya no tiene la posibilidad de la reforma del 116. Entonces tienes que convocar con ese candado que es el 116, no lo puedes modificar. Y tú no podrías convocar elecciones pensando que luego de convocar vas a reformar el 116 porque no sabes si se van a tener los votos, con lo cual no podría cumplirse el cambio de mando el 28 de julio. Por eso creo yo que la renuncia de Dina Boluarte obligaría por los plazos inmodificables a hacer la elección recién el 24. Por eso lo mejor es que el Congreso sea el que apruebe el recorte del mandato. De acuerdo. Te has adelantado a mi siguiente pregunta, pero igual la quiero plantear para conocer un poquito más tu opinión. Hoy escuché al congresista Montoya, al que últimamente lo encuentro un poco desatinado en sus apreciaciones jurídicas, pero igual lo pongo sobre la mesa y le ha dicho que si Boluarte renuncia, el presidente del Congreso convoca elecciones, son solo elecciones presidenciales y no congresales. Tú me has dicho que en la Constitución no dice elecciones generales, pero dice elecciones, José Manuel. A buen entendedor, buenas palabras sobran, ¿no? Mira, lo dice el mismo Luciano López, lo dice el doctor Hackanson, que efectivamente, lamentablemente nos encontramos a ese vacío normativo en la Constitución que tú y yo interpretamos que deberían ser elecciones generales. Así es. Pero hay otras miradas que dicen que no, que solo deberían ser elecciones presidenciales. Y en este caso, quien decidiría, ¿no?, qué tipo de elección sería, va a ser el que asuma la presidencia de la República, por el que él sería el que convoca. Y él tendría toda la prerrogativa de darle la interpretación que en ese momento quiera. Nosotros decimos, deberían ser generales, pero hay quienes dicen que como hay esa imprecisión en el 115,
podrían ser solo presidenciales, con lo cual obviamente la convulsión social crecería y habría un rechazo mayor. Pero en el Congreso tampoco es que estén muy en sintonía con la calle, ¿no? Justamente eso te quería preguntar, que es una pregunta más de forma que de fondo, pero los tiempos del Congreso me resultan increíbles. En vez de apurar las cosas frente a la tensión de la calle, la reconsideración de las elecciones la pasan para mañana, a las 11 de la mañana. Hoy día han podido avanzar el tema en la tarde, tarde-noche. ¿Por qué tengo la sensación que los tiempos del Congreso son muy lentos, José Manuel? ¿Crees que es intencionado? Bueno, definitivamente, Carlos, es un Congreso muy fraccionado, no hay posturas cohesionadas. Hay gente que se quiere quedar. Yo creo en realidad que la mayoría de congresistas quisiera quedarse hasta el 2026 y no encuentra incentivos, digamos, para poder irse antes, ¿no? Claro, uno dirá, pero los congresistas deben ser desprendidos y pensar más en el interés nacional. Pero, digamos, ese es lo que debe ser. Pero lo real es que creo que no se quieren ir. Y no solo no se quieren ir los de derecha, sino también los de izquierda. Así es, así es. En este momento, los únicos que han apostado por irse el 23, aunque no lo crean, es Fuerza Popular. Y por el lado de la izquierda, Juntos por el Perú. Y por ahí que Alianza para el Progreso, pero digamos, Renovación y Avanza País en la derecha. Y en la izquierda, los bloques del Perú Libre que se integró con el Frente Magisterial y todos ellos, abiertamente están votando en contra de adelantar las elecciones. Eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿cuáles serían las reformas constitucionales que requerirían menos votos, menos esfuerzo de cara a las posibles elecciones del 2023 y que ayudarían a tener un entorno más favorable postelectoral? Bueno, el tema es que si vamos a elecciones en 2023, yo veo poco probable que sean reformas constitucionales, porque si con las justas están aprobando una reconsideración, no sé si lleguen a los 87 votos para aprobar, por ejemplo, las únicas reformas que se están debatiendo en este momento son bicameralidad, reelección y algunas por ahí para poder modificar la conformación del jurado. No hay otras reformas constitucionales que además más de un mes y medio no se han puesto de acuerdo. Entonces, yo soy escéptico, no creo que se apruebe nada de reformas constitucionales de cara a las elecciones, incluso así sean del 24. ¿No? Pero, de acuerdo, bicameralidad me parece que es una discusión gruesa. No sé, voto preferencial me parece una discusión gruesa. Pero esos mínimos que había... Pero el voto preferencial, digamos, en este momento el voto preferencial ya no existe en la legislación. Digamos que si hacemos elecciones en 24 con primarias, no habría voto preferencial. Si hay elecciones en 2023, en octubre, por lo acotado del tiempo ya no habrían primarias, tendría que restringirse el voto preferencial, pero no vía reforma constitucional, ahí simplemente necesitas una reforma legal, que no necesita dos legislaturas, se necesita solo 66 votos por mayoría simple. Ok, entonces sí habría posibilidad que se hagan algunos cambios importantes sin necesidad de demasiado debate, pero no confiamos demasiado en este Congreso. Sí, o sea, modificaciones, digamos que lo más difícil es hacer reformas constitucionales como para ver la bicameralidad o reelección u otras, pero digamos en el ámbito legal sí puede modificarse el tema de si van a ser internas o primarias, si va a haber voto preferencial o no, el plazo para afiliarse a un partido para ser candidato, el plazo para renunciar a un partido para postular por otro. Creo yo que lo más importante sería hacer modificaciones a la ley respecto al financiamiento de las campañas, los topes para los aportes, el impedimento que hay, digamos, para que aporten personas jurídicas. Creo que se debe bancarizar todo aporte, así sea de un sol, es decir, se deben poner candados para que no entre dinero ilegal, el narcotráfico, la corrupción, etcétera, en las campañas, porque eso genera que tengamos malos representantes, porque han sido financiados por oscuros intereses. Hay que tener una campaña, un financiamiento de campaña más limpia, más transparente, a efectos de que los candidatos que son elegidos no le deban su campaña a los financistas. De acuerdo. Te llevo a un terreno más político, José Manuel, más allá de la postura de la izquierda sobre la Asamblea Constituyente.
a favor de esta, ¿no es cierto? Y más allá del horror que tiene la derecha a que se le modifique el capítulo económico de la Constitución del 93, ¿no tienes la sensación que en relación a hace 6 meses o un año, hoy hay un sentido común, quizás las encuestas también lo reflejan, ¿no? Un sentido común respecto a que hay que comenzar a pensar en el mediano plazo en la posibilidad de una asamblea constituyente? Bueno, creo que no hemos entrado al momento constituyente, pero sí las demandas sociales, la convulsión social y sobre todo se convierte en la principal demanda de quienes están asociando las protestas, digamos, dirían que había que pensarlo, pero creo que primero habría que ir a una nueva elección y dependiendo de la correlación de fuerzas, de cómo, me imagino que este tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución podrían formar parte, un eje principal de la campaña. Veremos ahí si quienes llevan esta bandera en la campaña son altamente respaldados o no. Digamos que a partir de ahí sí podríamos entrar en un momento constituyente. Ahora, por lo menos con la correlación de fuerzas que tiene el Congreso, y también por las mismas encuestas se hace ver que no es muy amplio tampoco el pedido de que haga una nueva constitución. No, con esta correlación de fuerzas yo también pienso que solamente un pedido y una posición de Perú Libre y de algún otro sector de la izquierda, pero en general el Congreso no está por esa labor. Si vamos a elecciones al 2023 y no hay posibilidad de la incorporación de nuevos partidos en la justa electoral, ¿crees que el Congreso que tengamos va a ser muy parecido a este en su conformación? Bueno, primero Carlos, que ahí también hay una lectura equivocada. No es que no haya posibilidad de nuevos partidos. Mira, en este momento ya van 13 partidos inscritos, el PRI y PPP y el partido de Fernando Olivera, digamos que son partidos nuevos. El 15 de febrero se deben estar inscribiendo 3 nuevos partidos, que es FEN, Perú y Verde, que son nuevos, y el FREPAC, con lo cual estaríamos llegando a 16 partidos. El APRA el día de hoy se ha publicado su síntesis en la página del jurado, con lo cual se abre un periodo de tacha de 5 días, luego del cual estaría inscrito el APRA, con lo cual ya estaríamos llegando a 17 partidos, y por ahí está en camino la inscripción de Perú Libertario, de Libertad Popular, que es el partido que promueve Pedro Cateriano, llegaríamos a 18, y Perú Unido también, que está por publicar síntesis, es decir, llegaríamos prácticamente a los 20 partidos que tuvimos en contienda en el 2021, es decir, sí va a haber nuevos actores. Ahora, de que eso significa que vayamos a tener un Congreso distinto, yo lo veo muy difícil, ¿no? Posiblemente sea un Congreso nuevamente fragmentado. Ahora, posiblemente vuelvan al Congreso excongresistas que estuvieron en periodos pasados, porque, digamos, el APRA va a mandar seguramente a excongresistas y algunos otros partidos también a excongresistas, con lo cual podríamos no necesariamente tener un Congreso renovado, sino de caras ya conocidas, que no es malo necesariamente, porque estamos viendo ahora que un Congreso inexperto hace que no pueda dar soluciones a la crisis que estamos viviendo actual, porque no tienen pues olfato ni lectura política, ¿no? Pero José Manuel, sobre los nuevos partidos tengo cierto escepticismo. Mira lo que lleva esperando el APRA para que le den luz verde. De pronto la cosa va larga. No, pero ya no falta nada. El APRA en 10 días, 2 semanas estaría inscrito. Es decir, digamos, el hecho de que se convocara elecciones en la quincena de febrero, digamos, si se aprueba la segunda votación, no significa que postulan solo los que están inscritos hasta ese día. Hay todavía unos meses más para que se puedan inscribir nuevos partidos. Por eso que yo creo que en un adelanto de elecciones, incluso en octubre de este año, podríamos tener 20 partidos inscritos. Podría abrir el espacio para otros partidos, ¿de acuerdo? Sí, porque por ejemplo, FREPAP, el Partido Verde y FEN en Perú ya están prácticamente inscritos. Solo argucia legal que dijo que cerraba el registro de partidos hasta el 15 de febrero es que no se inscriben. Se reabre el registro y automáticamente los van a inscribir. De acuerdo. Hemos visto Ejecutivo, hemos visto Congreso. Una pregunta final sobre la calle y las movilizaciones. Si mañana el Congreso aprobara, cosa que dudo, elecciones al 2023, ¿sientes tú que esa decisión desactiva las movilizaciones sociales? No necesariamente, pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? si
rápidamente se aprueba, no solo mañana, sino la siguiente semana, porque no sé por qué tienen que esperar al 15 de febrero, ¿no? Pero si la siguiente semana se aprobara en segunda votación el adelanto de elecciones y la presidenta convoca, lo que sí podría desactivar o atenuar las protestas es el inicio de la campaña electoral, porque al ya estar convocada la elección, muchos de los actores que están involucrados con estas protestas van a tener que meterse a sus campañas, porque hay muchos que quieren postular, con lo cual las protestas van a perder fuerza y estas se van a, digamos, direccionar a las campañas, porque la campaña va a ser de 6 meses máximo. Clarísimo. Entonces, sí creo que una válvula de escape para, digamos, recuperar un poco la tranquilidad en el país es que pronto se empiece la campaña electoral y se hagan elecciones rápidas. Correcto. José Manuel, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender más estos elementos. En lo personal a mí se me escapan algunos detalles, pero tú la tienes clara y nos has podido ayudar esta noche a entender mejor todo lo que nos estamos jugando. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, hasta la ocasión. José Manuel Villalobos, maestro en Derecho Electoral y director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ha estado con nosotros en el programa.